amigos? Me da gusto saludarles como cada lunes. Bienvenidos entre todos hoy para platicar después de esta jornada electoral. ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Cómo les fue? ¿Cuáles posiciones fueron las que se renovaron? Y cómo en el camino, pues después de este proceso tan intenso, después del 50-50, quedaron los espacios para las mujeres ya que están listas para gobernar. Bienvenidos, buenas noches. Y le quiero dar la bienvenida a la maestra Palmira Tapia Palacios. Ella es consejera del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Lupita. Muchas gracias por estar aquí contigo. Oye, intenso, ¿no? Esta jornada, además de interesante. Muy intensa. La primera vez que ponemos en práctica una nueva reforma político-electoral, nuevas reglas, un nuevo esquema de coordinación con el INE. Fue una elección compleja. Sin duda alguna. Oye, pero además bien distinta en el caso de las mujeres con esta aplicación del 50-50. Así es, de las grandes novedades de la última reforma del año pasado, de 2014, el tema de paridad de género me parece que ocupó un lugar protagónico, junto con otras figuras como por ejemplo candidaturas independientes. Al respecto, pues ya tenemos resultados electorales, tenemos ya un mapa de lo que pasó en todo el país, desde luego a nivel federal, y en el caso del Estado de México también tenemos ya un diagnóstico con números, con cifras de cómo se tradujo todos estos cambios a nivel constitucional y en nuestra ley electoral, cómo se tradujo en curules y en espacios en ayuntamientos. Muy bien, pues vamos a platicar del tema precisamente, pero antes vamos a nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con Pedro Zamudio, consejero presidente del IEM, quien hizo un balance de lo ocurrido el pasado 7 de junio. Creo que este proceso electoral le da al Estado de México buenas noticias, Lupita. En general, buenas noticias, una participación, por supuesto no la que todo el mundo hubiéramos deseado, pero mayor al 50%, que es importante. Una contienda electoral en donde la mayoría de las y los mexiquenses optamos por participar y optamos por seguir los cauces legales y lo que la ley prevé, ¿no? Exactamente. La casilla única era un mandato legal, pero a mí me parece que representaba el reto más importante para las instituciones, tanto para el Instituto Nacional Electoral como para nosotros, y creo que en términos generales nos fue bien. Al inicio de la jornada electoral tenemos la impresión de que costó un poco más de trabajo de lo que estábamos acostumbrados a integrar las mesas directivas de casilla, porque ahora se necesitaban 6 personas en cada mesa, cuando estábamos acostumbrados a necesitar solo 4, pero afortunadamente yo tengo la impresión de que esto funciona, esto de las elecciones, si lo ves en el papel, si nada más te lo imaginas, dices, ¿cómo es posible que estos señores confíen en que va a pasar tanto, que va a venir la gente voluntariamente, que si no llegan los designados, alguien de la fila va a decir, sí, yo participo? Pues así pasa. Sucede, ¿verdad? Exactamente, así sucede. Entonces, yo estoy convencido que este asunto de las elecciones en México, por lo menos con lo barroco de nuestro sistema, con todos los candados que tienen puestos, funciona porque somos más los que queremos que funcionen que los que preferirían que no funcionaran. Yo creo que incluso sin reforma hay cosas que podemos ajustar, incluso en la coordinación entre el INE y los institutos estatales electorales como el IEM o los de las diversas entidades de nueva elección concurrente. Algo importante, el próximo año, en el 2016, va a haber entidades que tengan elecciones que no van a ser concurrentes con las del INE, pero que se tendrán que llevar también con estas nuevas reglas. Entonces creo que a partir de ahí, de lo que nos pasó ahora, de las experiencias que obtuvimos en este año, se podrán mejorar las del próximo año y en función de eso ir ajustando, aunque no sea necesariamente una reforma legal integral, sí ir ajustando procedimientos y puntualizando aquellos detalles que en esta ocasión podemos detectar como mejorables. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx.
Y Palmira, nos hablabas hace unos momentos de cómo se fue constituyendo de manera distinta, de cómo se traduce lo que ya vimos, lo que platicamos hace algunos meses, algunas semanas, y que se traduce ahora en curules, que se traduce ahora en posiciones de las mujeres para gobernar. Así es, Lupita, como ya hemos comentado en otros momentos, esta reforma trajo consigo elevar a rango constitucional la paridad de género. Si bien este tema de igualdad entre hombres y mujeres pues tiene ya un largo recorrido, es hasta 2014 que se eleva a rango de nuestra Constitución federal la obligación de observar este principio de paridad en la integración de los poderes. En estos meses previos a la jornada electoral vimos un debate interesante, desde por ejemplo el registro de candidaturas, donde se suscitaron cierta polémica de hasta dónde debíamos observar este principio. Por ejemplo, en la integración de ayuntamientos. En el caso del Estado de México, hubo diversas voces que señalaban que este principio debería también observarse por parte de los partidos políticos en el número de mujeres que eran propuestas como candidatas a presidencias municipales. Esto es, en el Estado de México tenemos 125 ayuntamientos. Algunos consejeros proponíamos que el registro de candidatos a estos puestos debería ser en igual número de mujeres y de hombres, de tal forma que con ello se resolviera un tema que se ha podido observar, es un ausente en el país y en las distintas entidades federativas, el número de mujeres que ocupan las presidencias municipales, que es bajo, era hasta antes de 2015 alrededor del 6-7%. Hay mucha resistencia, ¿no? Sí, en lo local me parece que sigue habiendo todavía un largo camino por recorrer, y el tema de paridad de género veremos en los siguientes años pues aspectos interesantes. Después de 2015 ya veremos, esta situación cambia ligeramente, pero todavía subsisten diversos retos a nivel de lo local, a nivel de los ayuntamientos. Entonces, bueno, esta discusión empezó desde hasta dónde los partidos deben observar este principio de paridad de género en el registro de sus candidatos. Algunas entidades como Querétaro, Morelos. En Querétaro les fue re bien, ¿no? Querétaro hubo muchísimas posiciones para las mujeres. Sí, Nuevo León, Coahuila, este principio de paridad también se observó en esta llamada paridad horizontal, que es simplemente que los partidos registren un número igual de mujeres y de hombres para las presidencias municipales. En el caso del Estado de México, esa postura no prosperó. Finalmente, solamente se aplicó este principio para la integración de los ayuntamientos. Regidores, síndicos, que deberían estar alternadamente conformada por un hombre y una mujer. O sea, se proponía un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Así es, eso sí se cumplió por parte de los partidos políticos. Algunas ciudadanas y ciudadanos inconformes con este acuerdo que en su momento tomamos en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se inconformaron ante la sala y el Tribunal Electoral de Toluca. Y bueno, se resolvió que, bueno, este caso debo decirte, junto con otros, llegó hasta la Sala Superior. Fue una sentencia interesante porque ahí los magistrados señalaron que este principio de paridad también incluye esta integración horizontal. Esto quiere decir que en los siguientes elecciones intermedias
en el caso del Estado de México, a partir de 2018 veremos esta obligación de los partidos de tener que postular el mismo número de hombres y de mujeres para presidencias municipales. Y bueno, de hecho ya, por ejemplo, para Chiapas, que está en su registro de candidatos, esto ya es también una obligación. Pues me parece muy bien, porque es la manera en que las mujeres han podido avanzar, Palmira. Y ahorita, si te parece bien, regresamos con esto. Vamos a revisar el resumen de las actividades más importantes del Instituto Electoral del Estado de México. En el marco de la sesión permanente de seguimiento de cómputos distritales y municipales 2015, en forma supletoria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, llevó a cabo ininterrumpidamente el recuento total de votos de la elección municipal de Temascalcingo, y una vez concluido, se hizo la entrega de constancias de mayoría y la asignación de regidores de representación proporcional, además de publicar los resultados de cómputo de la elección en el acceso de la sala de sesiones del Consejo General del IEM. Una vez que los 125 consejos municipales y los 45 consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de México concluyeron con las actividades de sus respectivos cómputos en el ámbito de sus funciones y atribuciones, este sábado 13 de junio el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México realizó la clausura de la sesión permanente de seguimiento de cómputos distritales y municipales 2015, la cual inició el pasado miércoles 10 de junio. Al dar cumplimiento con lo que establece la normatividad electoral durante su 48 sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México efectuó el cómputo distrital, hizo la declaración de validez, así como la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional a la 59 legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional 2015-2018, registrando una participación del 50.54% de las y los ciudadanos mexiquenses inscritos en la lista nominal de electores en la elección del 7 de junio. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Que por discriminación, ¿no? Por decirlo así, porque las mujeres también somos capaces y estamos preparadas para tener un puesto o una elección, para desempeñar a lo mejor un cargo de gobierno, una presidencia municipal o una gubernatura o una presidencia. Pues más apoyo de los mismos hombres para que puedan tener un cargo. Que no sean tan machistas y nos den la oportunidad a las mujeres de expresar lo que uno sentimos. Tendríamos que ver la equidad de género, ¿no? También que ser igual, tener igualdad, pero otra forma sería de que, pues no sé, es el machismo, ¿no? Más que nada, y que tengan estudio las mujeres. Que ya cuando una mujer tenga su estabilidad laboral,
para que los superiores jerárquicos de ellas no las acosen sexualmente, porque es uno de los problemas que más infunden, y más ahora que como ya no hay estabilidad laboral, los superiores abusan de su poder. En mi opinión, hay que dejarlas también tomar el mando de las elecciones, no nada más los hombres, porque somos hombres, no. La mera verdad, todos tenemos derecho a tomar un mando, sea electoral o sea presidencial. Tanto hombres como mujeres tenemos ese derecho. Yo creo que es modificar un poquito la cultura que tenemos, porque obviamente sigue predominando la cultura machista y pues ya muchas mujeres estamos preparadas como para ocupar esos puestos. El hombre acepte y la deje participar. Creo que las personas desarraigan sus ideas de machismo, que las mujeres sean más participativas y que haya una conciencia general sobre nuestra participación política real, que con las actividades que realizamos cotidianamente, hasta las más sencillas, estamos haciendo por la política de nuestro pueblo, pues. Pues yo me quedo con lo que dicen varias de las personas que fueron entrevistadas, de que las mujeres son capaces y están preparadas, Palmira. Muchas mujeres que han participado en la vida política del país de toda la vida son mujeres capaces y preparadas sin duda alguna. Sí, desde luego, Lupita, este tema, en parte es tan complejo porque generalmente entran argumentos de méritos, hasta donde una acción afirmativa puede privilegiar un grupo de personas y por cuánto tiempo, pero pues aquí hay que recordar que las mujeres constituimos un poco más de la mitad de la población. Esto es, no somos una minoría, somos una mayoría cuyas necesidades y demandas pues se deben ver reflejadas en una agenda pública, y la mejor manera para ello es que seamos tomadoras de decisiones, y eso pues se hace a través de la vía electoral, como en México. Y respecto a esta capacidad de las mujeres, por ejemplo, yo te diría en esta elección de 2015, lo vemos por ejemplo en los triunfos de mayoría relativa, que son los que se ganan vía los votos de los ciudadanos. La legislatura mexiquense está integrada por 45 diputados. En esta elección, las mujeres, 19 mujeres lograron estos triunfos de mayoría. De 45, 19 mujeres lograron ganar el voto en campaña, o sea, ellas fueron en tierra. Y tocaron y hicieron su labor, ¿no? Así es, 19 mujeres y 26 las hombres. Mujeres sí ganan elecciones. Exacto. Creo que ese es un dato revelador que nos dice, que las mujeres como candidatas son capaces de ganar el voto de los ciudadanos y hacer campaña como cualquier candidato, independientemente de su género. Eso es un dato importante, un poco para saber, qué tanto avanzamos en materia de género en la integración de esta legislatura. También te podría decir que de las asignaciones de diputaciones de representación proporcional que hizo el Instituto Electoral del Estado de México, ahí vemos, una diferencia sustancial respecto a estos triunfos de mayoría. De los 30 espacios de diputaciones de representación proporcional, 9 fueron asignados a mujeres y 21 a hombres. Que también, ¿ahí no hubo 15 y 15? Ahí no, es un debate también interesante. En su momento mi postura como consejera dentro del instituto fue que deberíamos ponderar este principio también en la asignación de diputaciones plurinominales. Finalmente fue una postura no acompañada, y lo que sí
En lo que sí tuve el consenso, o más bien en lo que formé la unanimidad de los integrantes del Consejo General, fue en el número de diputados de representación proporcional que se les fue asignada a cada fuerza política, a cada partido político. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se determina? Bueno, 21 hombres y 9 nada más para mujeres. ¿Cómo no fueron al revés 21 mujeres y 9 hombres? ¿Cómo nos explicas eso? Sí, mira, el primer paso es el número de diputaciones plurinominales que le corresponden a cada partido. Esto, el código electoral es claro en cuanto a los pasos que debemos seguir. La primera regla es que tienen derecho a hacerle asignado un diputado de representación a aquellos partidos que hayan obtenido al menos un 3% de la votación emitida. En este caso, 8 partidos tuvieron esa votación mínima, estuvieron por encima de esa votación mínima, con lo cual esas 30 diputaciones les fueron asignadas a 8 partidos, ¿no? Nos quedaban 22 diputaciones por distribuir. Bueno, de ahí el Código Electoral también señala un conjunto de pasos, resto mayor, cociente, en fin, es un cálculo matemático que siguiendo a la letra el Código Electoral pudimos saber qué número de diputados le correspondía a cada una de estos partidos políticos, observando que no hubiera una sobrerepresentación por parte de alguno de ellos. En este caso un partido observábamos que tenía ya una sobrerepresentación, por lo cual no fue considerado para la distribución de estas curules. Desde luego les fueron respetados sus triunfos de mayoría, porque es el voto ciudadano. Y también observamos que ningún partido fuera subrepresentado, digamos un piso y un techo, ¿no? Que hay que observar para la asignación de diputaciones. Bien, teniendo ya conocido el número de diputados plurinominales que le tocaba a cada partido, se procede a la asignación. Al respecto, la ley electoral nos dice que debemos tomar de 2 listas. Una lista compuesta por 8 fórmulas que en su momento nos registraron los partidos políticos, siguiendo alternancia de género. Pero también la ley nos dice que hay que tomar los triunfos de mayoría, aquellos, digamos, mejores perdedores, no logrando un triunfo de mayoría relativa, pero que por sus triunfos están en los primeros lugares. Bueno, es una regla compleja, pero siguiendo la ley electoral, cualquiera puede hacer el cálculo. El punto aquí de discrepancia es, bueno, hasta dónde hay que tomar el principio de paridad. Lo que el Instituto Electoral del Estado de México consideró es que esta se agotó en el momento del registro de las candidaturas. En mi consideración, teníamos ahí un espacio de oportunidad para ponderar o compensar que tanto teníamos en la integración final de la Cámara, cuántas mujeres de representación proporcional eran necesarias para equilibrar de alguna forma el número de mujeres y hombres que estarán integrando esta legislatura. Bueno, finalmente, después de todos estos cálculos y esta posición mayoritaria en el Consejo General, quedó una asignación de 9 mujeres y 21 hombres de representación proporcional. Es decir, la ley no contempla que sea en este momento 50 y 50, que fueran 15 y 15. Mira, hay en toda esta discusión me parece que no hay que perder de vista que la paridad de género es está elevado a rango constitucional. Sí. Como tal, tenemos la obligación, las autoridades electorales, de implementar acciones afirmativas que cumplan con esa obligación ya constitucional. Para ello, me parece que las asignaciones de representación proporcional constituyen un espacio
para poder compensar la presencia de mujeres en las cámaras. Esto, por ejemplo, hay en la legislación de Oaxaca hay una sentencia del tribunal muy interesante que nos refiere que el principio de paridad de género no se agota solamente en el momento del registro de candidaturas. Esto es apenas un paso. O sea, no nada más, ya te registré 50-50 y ahí se acabó, ¿no? Efectivamente. Ya cumplí con la ley. El segundo paso es, bueno, ya tenemos los resultados de las elecciones. A juicio del tribunal también el principio trasciende la representación proporcional, de ahí que algunos estados el día de hoy, como por ejemplo Yucatán, Tabasco y Morelos, hayan considerado compensar estos triunfos, esta presencia de las mujeres en la integración de representación proporcional, de tal forma que de manera final tengan una composición paritaria en sus congresos. ¿Esto se tiene que modificar entonces para que se lograra la distribución de manera equitativa? En el caso del Estado de México hay algunas impugnaciones respecto a este último punto, nuestro acuerdo que tomamos de la asignación de diputados de representación proporcional, porque en consideración de algunas ciudadanas y ciudadanos no se ponderó este principio de paridad que ya te he comentado. Estamos a la espera de lo que resuelva el tribunal. Sí, es su sala regional Toluca, y me parece que este será un tema que también podría llegar a la sala superior. Y que va a dejar precedente, ¿no? Así o va a sentar es. Jurisprudencia. Podría ser, como el que ya te comentaba en el tema de ayuntamiento. Será interesante saber si también ya nos queda alguna jurisprudencia sobre este tema. Muy bien, pues vamos a unos mensajes y regresamos enseguida con más. Estamos aquí entre todos hablando de cómo quedaron las cosas, cómo les fue a las mujeres después de esta elección del 7 de junio. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso, muchas gracias a usted por continuar entre todos. Y estábamos aquí revisando algunos datos, Palmira, y veíamos que pues las cosas para el Estado de México en el Congreso realmente son pues muy buenas para las mujeres, porque teníamos una cantidad de mujeres totalmente distinta a lo que vamos a tener ahora, ¿no? Así es, Lupita. Me parece que los resultados son alentadores en el Estado de México. Vamos a pasar un poquito más del doble de mujeres en la integración de la legislatura. Van a representar 37% de la legislatura mexiquense, lo cual respecto a la elección de 2012 crece al doble. Es un dato alentador en cuanto a la integración del Poder Legislativo en el Estado de México, donde me parece que subsisten los retos, es a nivel local, a nivel de ayuntamientos. Considerando las presidencias municipales que serán ocupadas por mujeres, a raíz de esta última elección, tenemos que de los 125 ayuntamientos, únicamente 21 serán encabezados por mujeres. Todavía ahí tenemos un pendiente importante
que seguramente veremos cambios significativos con esta... ¿Qué pasó ahí? ¿Ahí sí se postularon 50 y 50 o cómo fue ahí el movimiento? Sí, es lo que te comentaba, ahí hasta donde se llegó fue en una alternancia en la integración de las listas para integrar ayuntamientos, esto es regidores, síndicos, dependiendo... Así quedaron las listas. Ahí hasta donde se llegó fue una alternancia de estas listas, donde ya no se logró, fue en que de los 125 ayuntamientos, si un partido postulaba para todos los municipios del Estado de México, la mitad tendrían que ser encabezados por mujeres y la otra por hombres. Eso no se logró en esta elección, pero como te comentaba, ya hay jurisprudencia de la Sala Superior, con lo cual en la próxima elección de diputados y de ayuntamientos, la de 2018, veremos este cambio que será sustancial, porque me parece que ahí veremos un crecimiento importante en el número de mujeres a cargo de las presidencias municipales. Sí. No es si alguien quiere, si te quieren incluir en una lista, si alguien logró convencer al que hace las listas, no, ya es porque lo determina, así está la ley, ¿no? Así es una jurisprudencia que tendrá que ser observada por los contendientes políticos. Ahora, estos cambios no se dan de la noche a la mañana, ni se dan porque de pronto en la reforma electoral se dijo ya 50-50 mujeres. Es el trabajo de muchas mujeres a lo largo de muchos años y también de algunos hombres, ¿no? Sí, todas estas reformas pues han sido producto de una lucha intensa de mujeres y de hombres, no han sido concesiones gratuitas a el género femenino. Hay que recordar que en el país pues hasta tuvimos que pasar muchos años para ver el derecho de las mujeres como ciudadanas reflejado en la Constitución. Apenas en el 53 vemos que se nos da el estatus de ciudadanas y con ello el derecho a sufragar, pero de ahí a la fecha, ha sido también cambios paulatinos en leyes secundarias, en términos de el ámbito electoral, pues también hemos visto una sucesión de reformas desde 2003, 2006, 2007, la última de 2014, donde empezamos a ver desde una mera recomendación a los partidos a promover la participación política de las mujeres hasta una obligación de proponer mismo número de candidatas hombres y mujeres a los puestos de elección popular, junto con toda esta sentencias y jurisprudencias que pues están configurando un camino muy interesante para pasar de la igualdad formal de las mujeres, la igualdad simplemente en papel, a una igualdad sustancial, ¿no? Que sería ver un mismo número o muy cercano principio de igualdad en los espacios públicos que son ocupados por hombres y por mujeres. No es de que te voy a dar chance, ¿no? Te voy a conceder un espacio. Eso no ha sido así, o sea, es el trabajo intenso, la lucha, el demostrar de las mujeres que sí saben hacer las cosas, que tienen capacidad, que pueden ganar y que pueden gobernar. Y me parece que estos triunfos o estos avances que estamos viendo en la arena política, pues eran también un incentivo para nuevas generaciones, para que las mujeres vean que es una realidad, es una posibilidad el ser candidatas para cualquier puesto de elección popular y ver con posibilidades que pueden alcanzarlo. Palmira, mucho de lo que se ha platicado en este espacio, en este foro, ha sido, ¿y por qué tanto interés o por qué tanta necedad en algunos casos de que las mujeres gobiernen, de que las mujeres ocupen estos espacios más allá de la igualdad? Empezamos con una discusión efectivamente de igualdad, es un tema de igualdad de hombres y mujeres ante la ley, sin condicionamientos, y para que eso sea posible, entramos a un tema de equidad,
y de paridad, ya específicamente en el tema de elecciones, en la integración de estos poderes públicos. Me parece que este es un tema que es importante porque se trata simplemente de hacer real este principio de igualdad de hombres y mujeres. Ahora nos han dicho que son derechos humanos y derechos políticos, es decir, si queremos ser congruentes, esto tiene que ocurrir, ¿no? Sí, desde luego, y si no hacemos posible que esta mayoría que conformamos las mujeres pueda acceder a estos espacios de poder, bueno, que puedan esperar otras minorías, ¿no? Que también sufren alguna situación de discriminación. Me parece que este tema de igualdad de hombres y mujeres pues ocupa ya en México un lugar prioritario en la agenda pública, y con satisfacción veo que también a nivel estatal, a nivel municipal, pues también está siendo una realidad, ¿no? Esto es apenas una vertiente, la electoral. Desde luego hay otras más, como es derechos laborales, derechos también de la mujer, por ejemplo, a la maternidad y todos estos aspectos. Esto tiene impacto en todo. En todo, exacto. Lo repito, es solamente la electoral, es una vertiente, pero me parece que fundamental para hacer posible esta igualdad de hombres y mujeres en condiciones también de igualdad. Mencionabas hace unos momentos un término que lo hemos escuchado también mucho en este espacio, la paridad horizontal. ¿Qué quiere decir lo vertical y lo horizontal? ¿De qué se trata y también cómo nos involucra? Sí, se suelen usar estos términos, pero lo importante aquí, bueno, paridad horizontal surgió a raíz de esta discusión de hasta dónde observar este principio de paridad, de la presencia de candidatas en los ayuntamientos. Se le llama horizontal porque es una forma de ver la totalidad de los ayuntamientos. Por ejemplo, en el Estado de México, los 125 los ves en su conjunto, y si un partido postula candidatos a los 125 o al número que tenga candidatos para los municipios que desee postular, el principio de paridad horizontal quiere decir que debe ser un número semejante de hombres y mujeres postulados para esos puestos de elección. Ahora, esto también es importante porque lo que estamos viendo es que se va a reforzar, se va a ver en la realidad ya en las próximas elecciones, pero por lo pronto ahora lo que estamos viendo son escenarios distintos. Cámara de Diputados a nivel federal, aquí la Cámara local con el doble de las mujeres que se tenía, la competencia, esta lucha de las mujeres, de las aspirantes a gubernaturas, por ejemplo, que bueno, nada más obtuvo el triunfo una Palmira, pero en el juego, en la carrera, estuvieron muchas mujeres. Sí, creo que para evaluar todos estos resultados hay que ponerlas en perspectiva. Por ejemplo, gobernadoras, mencionabas que en esta elección ganó una candidata, gobernadora de Sonora, lo cual es mucho si consideramos que en toda la historia del país solo ha habido 5 gobernadoras y una jefa de gobierno. Avances en términos de la integración del Congreso de la Unión, bueno, también vemos un incremento interesante, pasa del 37 al 41%, y desde luego nos queda toda una evaluación que hacer en todas las entidades, esto a nivel municipal también, como qué saldo arroja esta última elección. En el caso del Estado de México, te comentaba, me parece que quedan los mayores retos en términos de paridad de género, pero me parece que en 2018 veremos un escenario considerablemente favorable en el número de mujeres encabezando ayuntamientos. O sea, la puerta ya está abierta, ¿no? Que eso es lo más importante. Así es. Porque antes nada más tenías la llave, pero no se abría la puerta. Sí, creo que estos cambios pues también promueven cambios en los esquemas mentales, por decirlo así. Te decía yo, las mujeres que están interesadas en política, pues seguramente será un incentivo ver que en su realidad
cotidiana, luego su municipio está gobernada por una mujer. O sea, lo vamos a ver como algo normal, como algo de la vida diaria. No nos vamos a sorprender de que una mujer o que muchas mujeres lleguen al gobierno de su entidad o que una mujer llegue a la presidencia de la República de este país, ¿no? Sí, lo dices bien. El punto aquí es que no se vean como situaciones excepcionales, sino como parte de la normalidad. Cuando aceptas que esto es parte de tu vida diaria, que llegue una mujer gobernadora o que sea tu diputada local, me parece que eso va cambiando también los paradigmas con los que consideramos a la mujer, sus diversos roles en la vida privada y desde luego como un ser social, ¿no? Y bueno, lo más interesante es que estamos siendo testigos de este cambio, ¿no? Vamos a los contextos y seguimos platicando, si nos permites. Claro. Adelante. Hoy les voy a hablar del valor de la igualdad. Primeramente voy a comenzar con la axiología, que es la rama de la filosofía que estudia los valores, el ser de las personas y las cosas. Estos valores son la fuente para la toma de decisiones de las personas. La igualdad es aquel valor universal que tienen todas las personas, que tienen características semejantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en que la igualdad deriva de la naturaleza del género humano, en donde está estrechamente vinculada con las personas. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ha establecido que todas las personas son iguales ante la ley, que ninguna persona debe ser objeto de discriminación por raza, sexo, religión o por alguna otra circunstancia que genere este tipo de discriminaciones. Tenemos que la igualdad es una cosmovisión universal, en donde tenemos instrumentos jurídicos que protegen la igualdad y los derechos de las personas. Se están elaborando instrumentos jurídicos especiales para que se sigan protegiendo estos derechos. Podemos concebir a la igualdad de manera formal, sustantiva o de hecho. De manera formal, debemos concebir que debe estar establecida esta protección de igualdad ante la ley. Y sustantiva de hecho, de que debemos hacer efectiva que este derecho sea protegido. En el área política, tenemos que la igualdad política es la participación y decisión de los ciudadanos, en donde participan en la representación popular, en esa toma de decisiones. Pero no nada más en los procesos electorales, sino también en la forma organizativa para que estos tengan concebidos sus derechos y sus ideales. Ahora bien, con la reforma político-electoral se busca proteger la participación de la mujer, en donde podemos tener una participación que se allegue de manera igualitaria al hombre, para que ésta participe en los cargos públicos, en los cargos de representación popular, de igual manera y circunstancias que el hombre. Esto se ha venido concretando con las acciones afirmativas y otros criterios que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas.
IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Que confíe más la gente en ellas, porque igualmente estudian lo mismo y se preparan para lo mismo, nada más que los hombres en especial no confían en los cargos de la mujer. Pues un mayor apoyo de tanto de las mujeres en general como de hombres también y del gobierno, porque pues piensan que una mujer no puede gobernar, pero pues muchas veces dicen que puede más la mujer que el hombre. Yo creo que lo más importante es que nosotras como mujeres nos sepamos valorar y preparar, porque ahorita ya es indispensable que participemos en la política, puesto que hay muchas actividades que los hombres no las realizan bien. Entonces necesitaríamos que haya impulso hacia nosotras las mujeres y hacia que el mismo gobierno nos impulse a nosotras y que nos acepten, porque en los partidos políticos desgraciadamente muchas veces le cierran la puerta a las mujeres. Yo creo que eso es lo que hace falta. Pienso que no debe de haber, porque las mujeres también están preparadas igual que el hombre, tienen las mismas carreras y todo, no veo por qué no pueden participar. Cada quien tiene su forma de pensar y yo creo que los hombres o gente que piensa cosas que las mujeres no pueden hacerse cargo de grandes cosas, y creo que sí podemos, con todo podemos las mujeres, y creo que entre hombres y mujeres podemos trabajar muy bien y las mujeres pueden hacer grandes cambios al igual que los hombres. Pues que se preparen para que tengan cómo defenderse y puedan expresarse, porque también pues tienen derecho, porque ahí sí hay más hombres. Y las mujeres también deben tener voz y voto en el municipio para que pues se haga una mejor comunidad, porque a veces los hombres son como que muy cerrados y no dejan a las mujeres que sean, que se expresen y que hagan. ¿Qué tal si ellas pueden hacer cosas mejores que los hombres y no les dan oportunidad? Pues más preparación, ¿no? Para todas, o sea, más oportunidades también, porque los hombres dicen, no, porque es mujer, ay, nos va a mangonear una mujer, pues no, entonces, ¿qué nos hace falta? Pues preparación. Bueno, pues muy valiosas las opiniones de los ciudadanos acerca del valor de las mujeres, del impulso hacia la mujer. Y bueno, decía una de las personas entrevistadas, lo que nosotros necesitamos es que nos abran la puerta, que a veces los partidos políticos nos cierran. Pero bueno, hay otras alternativas a los partidos políticos. Cuando los partidos políticos no impulsan una candidatura, pues hay candidaturas ciudadanas, ¿no, Palmira? Así es, la figura de candidaturas, otra de las novedades de la reforma de 2014 que se puso por primera vez a prueba el 7 de junio de este año. Valdrá la pena hacer también su evaluación, qué saldo nos arrojó. Bueno, casos tan vistosos como los que ya han sido mencionados en los medios, el Bronco, Kumamoto, casos, pero que siguen siendo excepcionales, y lo digo a bote pronto, claro, sin un diagnóstico. El presidente municipal de Morelia, por ejemplo, el de Comonfort en Guanajuato, en fin, tenemos varios. Sí, son pocos casos, pero lo importante es que abren una puerta, y como lo señalabas, las mujeres tienen ahí también otro espacio que aprovechar cuando consideran que pueden ser postuladas y no quieren hacerlo vía un partido político. Ahora, en el caso de las acciones afirmativas, esto que empezó y que dio origen al 50-50, ¿tenemos que seguir trabajando en ello? Porque mucho se sigue criticando de que por el simple hecho de ser mujer no se vale que llegues a un puesto de elección popular, ¿no? La Sala Superior nos ha dicho que las acciones afirmativas son jurídicamente viables, son válidas, y siempre y cuando persigan un objetivo razonable.
son medidas de carácter temporal. Esto quiere decir que no llegaran para quedarse, sino que se pretende que con ellas se resuelva un problema específico. En este caso, la poca presencia que veíamos de las mujeres en espacios públicos. En este sentido, las acciones afirmativas son medidas que acotadas en el tiempo, que en un momento, yo espero no muy lejano, este país podamos prescindir de ellas, ¿no? Cuando veamos una presencia más o menos paritaria en los congresos, en los ayuntamientos. Nos olvidaremos de eso, ¿no? Nos olvidaremos de eso. ¿Qué sigue, Palmira? ¿Cuál es el trabajo ahora que se va a realizar? ¿Cuáles son las metas, los objetivos? Desde luego esperar las impugnaciones que han presentado ciudadanos, candidatos, respecto a estas elecciones. Está ya en el ámbito jurisdiccional la resolución de estos casos. El proceso electoral no acaba hasta que se resuelva la última queja, la última impugnación. Estaremos atentos desde luego, y viendo un poco más a mediano plazo, sigue coordinarnos con el INE para temas como el Servicio Profesional Electoral Nacional, que es una atribución ahora de este Instituto Nacional. También temas como la redistritación, analizar la demarcación de nuestros distritos en el Estado de México y ver a qué cambios son necesarios a raíz del crecimiento poblacional y, en fin, otras variables, que también ya es facultad del INE. En fin, son temas interesantes que estaremos seguramente dando noticias aquí en este espacio, y en lo inmediato hacer una evaluación de este proceso electoral, las áreas de oportunidad en términos de coordinación con el INE, qué podemos hacer para mejorar este nuevo esquema, que de no haber otra reforma próximamente, bueno, tendremos también que estar trabajando en la próxima elección intermedia, cuando sea una elección coincidente con la federal. Muy bien. Palmira, ha sido un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias también a usted por habernos acompañado. Le deseo que tenga una muy buena semana. Feliz noche, pásela muy bien.